Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con el curso de circuitos AC, hablando sobre la ley de Ohm y cuál es su relación en los elementos resistivos. Para esto lo primero es que la ley de Ohm establece la relación entre el voltaje y la corriente en una resistencia. ¿Listo? Entonces acá el aspecto importante es para elementos resistivos. ¿Esto qué quiere decir? Que no aplica cuando nosotros queramos evaluar en fuentes. O sea, no podemos relacionar corriente, voltaje, resistencia en una fuente, ya que las fuentes no tienen resistencia. Lo siguiente es que, como nosotros conocemos, la resistencia se adapta en la convención pasiva de los signos. Esto quiere decir que la corriente circula del terminal con mayor diferencia de potencial al de menor. Es lo que hablábamos cuando estábamos especificando el voltaje en un elemento. Simplemente la corriente va del más al menos con respecto al voltaje. ¿Listo? Esto también es muy importante porque esto me va a permitir calcular los valores de voltaje, corriente y de la resistencia en dado caso de acuerdo a las características del sistema que yo quiera evaluar. Digamos que la relación que guarda, entonces nosotros vamos a encontrar la relación general es la de voltaje igual a corriente por resistencia. Entonces, sobre esto digamos que lo que yo usualmente hago es, me aprendo esta que es la más sencilla, que es una relación lineal, no tiene fracciones, y a partir de esta despejo todos. Digamos que ese es el primer método para recordar la ley de Ohm. Entonces, si yo despejo acá la variable de la corriente me va a quedar voltaje sobre resistencia. Entonces, simplemente corriente igual a voltaje sobre resistencia. Si esta primera yo despejo la resistencia, entonces me va a quedar que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Y esa sería mi tercera relación. Entonces, como les decía al comienzo, la ley de Ohm simplemente relaciona voltaje, corriente y resistencia. Digamos que esto es recordando alguna de las ecuaciones y despejando las demás. O también nos podemos aprender las tres, pero pues lo más fácil es aprenderse la primera y poder despejar las demás. Pero como digamos que cada uno aprende de diferente forma, hay un método gráfico. Ese método gráfico lo encuentra acá en la parte izquierda. Como tal, esto se conoce como el triángulo de la ley de Ohm, donde a partir de identificar la variable que yo quiero calcular, sé qué relaciones tenemos. Entonces, digamos que ustedes ven cómo va recorriendo la mano, entonces simplemente cuando la mano marca el voltaje, la relación que me queda es corriente por resistencia. Cuando marca la corriente va a ser voltaje dividido resistencia. Y por último, que digamos que va circulando todas las relaciones, lo que vamos a tener es que si nosotros marcamos la resistencia, que ahorita la marca nos va a quedar voltaje sobre corriente. Entonces, esta es la otra forma que se conoce como triángulo de la ley de Ohm, que sucede usualmente, digamos que algunos aprenden más visualmente. Entonces es mucho más fácil acordarse del triángulo, donde la parte superior del triángulo es voltaje y entonces abajo quedan las otras dos que sería corriente y resistencia. O como les digo, también nos podemos simplemente aprender la relación lineal. Cualquiera de las dos es un método de memorización. Tenemos que, acá nos tenemos que acordar al menos una de las relaciones para poder calcular las demás. ¿Listo? Digamos que ese es un aspecto importante. Si se dan cuenta, las relaciones son bastante sencillas, pero digamos que por lo sencillo a veces uno olvida la relación y simplemente al cambiar una variable de posición, al dividir o multiplicar, lo que va a suceder es que todos los resultados de ahí en adelante nos van a salir mal, porque la ley de Ohm la vamos a utilizar bastante. Para hallar cualquier relación más adelante la vamos a utilizar. Entonces, importante que la aprendan de cualquiera de las dos maneras. Listo, ahora vamos a hacer unos pequeños ejemplos para poder como tal calcular, digamos que desde el punto de vista matemático es bastante sencillo, sino poder relacionar desde el punto de vista gráfico cómo se comporta como tal las tres variables en una resistencia, el voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces para eso vamos a hacer estos cuatro ejemplos. Entonces vamos a calcular voltaje, corriente o resistencia según corresponda. Entonces, ¿cómo sabemos qué corresponden? De acuerdo a las variables que nosotros tenemos. Entonces, en este primer ejercicio nosotros tenemos voltaje y resistencia, entonces vamos a poder calcular corriente. En este segundo ejercicio tenemos resistencia y tenemos la corriente, por lo que nosotros vamos a poder calcular el voltaje, que sería la tercera variable. En este tercer ejercicio nosotros tenemos voltaje y corriente, entonces vamos a poder calcular la resistencia. Y por último, en este ejercicio acá nosotros tenemos también voltaje y corriente y por ende vamos a poder calcular también la resistencia. Digamos que estos dos es importante ahorita tener en cuenta
las direcciones y la convención pasiva de los signos para poder aplicarlo un poco más. Entonces, vamos a solucionar el primer ejercicio. Entonces, para el primer ejercicio vamos a calcular corriente. Entonces, calculamos corriente. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en este caso es poder dar la dirección como tal de las corrientes. Entonces, recuerden, por convención pasiva, la corriente va del más al menos con respecto al voltaje. Entonces, nuestra corriente en este caso va a ir hacia la parte superior. ¿Listo? Acá en este punto todavía no conocemos la magnitud, que digamos que es el primer procedimiento que nosotros tenemos que hacer. Entonces, para calcular corriente, ahora sí hallamos las relaciones que teníamos inicialmente. Entonces, corriente es simplemente igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, en este caso, el voltaje vale 20 voltios dividido 5 ohmios. La corriente simplemente va a ser igual a 4 amperios. Y por último, pues ya le colocamos como tal su magnitud a la corriente. Recuerden que el voltaje se representa como polaridad y magnitud y la corriente se representa como dirección y magnitud. Entonces siempre debemos como tal al final lograr obtener esto. Si se dan cuenta, aplicar la ley es bastante sencillo. Lo importante es desde el punto de vista gráfico poder como tal diagramar de la forma correcta. Listo. El segundo ejercicio, entonces el segundo ejercicio era calcular voltaje porque teníamos resistencia y teníamos corriente. Listo, entonces acá tenemos que dibujar la polaridad del voltaje. Entonces recordando, la corriente va del más al menos. Entonces para que la corriente vaya del más al menos del voltaje, lo que tenemos que colocar es el más en la parte superior. Entonces lo primero vamos a colocar el más en la parte superior, el menos en la inferior, entonces la corriente va del más al menos. Simplemente convención pasiva de los signos. Y desconocemos este voltaje V, entonces lo que tenemos que calcular es este voltaje. Para calcular ese voltaje, entonces simplemente recordamos la ecuación es voltaje igual a corriente por resistencia. Entonces la corriente vale 200 miliamperios, la resistencia vale 1 kilo ohm. Entonces acá un aspecto importante en especial cuando utilizamos prefijos. Digamos que si no recuerdan bien esta parte de prefijos, acá en la parte de la derecha les voy a dejar el link para el video donde trabajamos toda la parte de prefijos, cómo cambiar de uno a otro y poder manejarlos de forma adecuada. Entonces simplemente lo que nosotros hacemos es reemplazar su equivalente. Entonces la letra M es 10 a la menos 3, la letra K es 10 a la 3, multiplicamos los prefijos y multiplicamos las constantes que nosotros tenemos. Entonces 200 por 1 da 200, mili es 10 a la menos 3, kilo, la letra K es 10 a la 3, entonces 10 a la menos 3 por 10 a la 3 simplemente se suman, como uno es negativo y el otro es positivo, nos da 0. Entonces 10 a la 0, 200 por 1 nos da 200, entonces nos va a dar 200 por 10 a la 0. Recuerden que 10 a la 0 es 1, entonces simplemente 1 por 200 nos da 200 voltios. Entonces acá al final sí colocamos la unidad respectiva con la cual nosotros vamos a trabajar. Y por último, pues ya reemplazamos la letra V por el valor que a nosotros nos dio. Entonces nos queda que en nuestra resistencia su valor es de 1 kilo ohmio, su voltaje es de 200 voltios y su corriente es de 200 miliamperios. ¿Listo? Entonces digamos que este siempre es el proceso que nosotros tenemos que ir haciendo. Entonces ya lo hicimos para la resistencia, ya lo hicimos qué pena para la corriente en el primer caso, para el voltaje en este, y en el tercer caso lo vamos a hacer para la resistencia. Listo, entonces acá sucede algo específico. Si ustedes se dan cuenta, en este momento, como tal, esto no sigue la convención pasiva de los signos. Eso es porque la corriente con respecto al voltaje tiene signo cambiado. Entonces, para poder trabajar de forma correcta como tal sobre esta resistencia, lo que tenemos que hacer es invertir esa corriente. Entonces, ahora la corriente va del más al menos como es correcto y su magnitud pasó de ser menos 10 miliamperios a 10 miliamperios. Recuerden que en los anteriores videos trabajamos sobre estos elementos donde simplemente si la corriente en un sentido es positiva, si en el otro sentido es la misma magnitud, pero negativa. Entonces por eso en este sentido es negativa, en el otro sentido es positiva. Y ahora sí nuestra resistencia cumple con la convención pasiva de los signos. Entonces es importante, siempre debe pasar esto. La corriente con respecto al voltaje debe ir del más al menos, cumplir la convención pasiva de los signos. Ya con esto ahora podemos calcular la resistencia. Entonces la resistencia simplemente, recordando, es voltaje sobre corriente. Entonces va a ser 5 voltios, que es nuestro voltaje, dividido en 10 miliamperios, que es igual a 500 ohmios.
Entonces, ¿cómo lo calculamos? Digamos ahí para aclarar un poco. Entonces, lo mismo, reemplazamos lo que era nuestro coeficiente, que era 1000, entonces 5 dividido 10 por 10 a la menos 3. Entonces, esto nos queda 5 dividido 10 nos da un medio por 1 sobre 10 a la menos 3, lo mismo. También eso lo trabajamos en la parte de prefijos. 1 sobre 10 a la menos 3 es 10 a la 3 arriba, entonces es 1000, entonces simplemente multiplicamos esto por 1000. Entonces cuando vivimos en un número muy pequeño, simplemente lo que pasa es que el número que queda resultante va a ser un número grande. Entonces un medio por 1000 nos da los 500 ohmios. Y por último, ahora sí le colocamos el valor a la resistencia. Recordar que siempre las resistencias debe tener asociada su magnitud. Entonces acá colocamos la resistencia vale 500 ohmios, el voltaje vale 5 voltios y la corriente vale 10 miliamperios. Siempre la corriente va del más al menos. Listo. Entonces este fue el tercer ejemplo para calcular resistencia. Y el último que también calculamos resistencia, digamos que este con la diferencia con respecto al anterior, que en el anterior teníamos que la corriente no iba del más al menos. En este sí ya tenemos que la corriente circula del más al menos. Entonces directamente ya podemos calcular el valor de la resistencia sin ningún problema. Entonces en este caso aplicamos la misma ley. Entonces la resistencia es igual a voltaje sobre corriente, entonces 10 voltios sobre 20 miliamperios, entonces va a valer 500 ohmios. Entonces, si ustedes dan cuenta, la resistencia anterior y esta valían lo mismo, a pesar de que tenían diferentes direcciones, tenía el voltaje y la corriente de diferente magnitud. Entonces, lo que vamos a tener es que con diferentes relaciones podemos encontrar diferentes valores de resistencia, de voltaje y de corriente, ya que es una ecuación lineal. Entonces, van a haber varios rangos de valores que nos arrojan el mismo resultado. Listo, es lo mismo. Acá, ¿cómo realizamos este proceso? Simplemente el 10 dividido en 20 por 10 a la menos 3, que es el valor de 1000, entonces 10 sobre 20 nos da también un medio, y 1 sobre 10 a la menos 3, como lo hablábamos ahorita, es 1000, y entonces un medio por 1000 nos da simplemente 500. Entonces, como les digo, si necesitan aclarar dudas sobre lo que estamos haciendo acá con los prefijos, simplemente vayan al video que van a encontrar en la parte superior derecha, donde trabajamos toda la parte de prefijos con varios ejercicios para calcular los valores con respecto al prefijo que vayamos a utilizar. Listo, y por último, simplemente lo que nosotros vamos a tener es, ya tenemos el valor de la resistencia, entonces resistencia de 500, el voltaje son 10 voltios y la corriente que circula por esta resistencia es de 20 miliamperios. Lo que vamos a seguir trabajando, entonces, recuerden, si ustedes ya saben la respuesta, porfa comentarlo, si no, no se pierdan el próximo video. Entonces, lo primero es cómo es el comportamiento de la potencia en la resistencia. Entonces, acá ya encontramos cómo se comporta el voltaje y la corriente, que es una relación lineal. En la siguiente queremos analizar el comportamiento de la potencia. Y lo siguiente es cuál es la ley que nos permite modelar este comportamiento. Entonces recuerda, si ya conoces el nombre de la ley, no olvides comentarlo, si no, no te pierdas el siguiente video. No olvides suscribirte para tener acceso a todo el material del curso. Que estés muy bien.